los días, los 5 capítulos que tiene la carta de Juan, por 30 días. Ya llevamos 15 días aproximadamente leyendo la carta de Juan. Por eso Yusire nos compartió la bienvenida de la carta de Juan. Quiero compartirte una escritura que está en 1 Timoteo 4:8. Dice: pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Y la verdad es que el ejercicio físico sí sirve para algo. El mismo Pablo lo dice. Te puede servir para bajar de peso, para mantener la salud, hasta para agarrar galán o galana, dependiendo qué tanto le eches al ejercicio. Pero dice que sirve para poco. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas se queda aquí. Al final de cuentas, todo el ejercicio físico que puedas hacer llegará a un momento donde se terminará. Pero la piedad dice que tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Y sabes, a la gente que hace ejercicio, que empieza a tener una rutina, una disciplina de ejercicio, no puede decir cuál fue el día que bajó más. ¿No? Tú llegas, empiezas a correr y corres durante 2 años seguidos y de repente te ves y tu cuerpo ha cambiado, tienes piernas más fuertes, aguantas más corriendo, tienes una condición física mejor, pero no puedes decir fue el primer día, fue el día 20, fue ayer. No, realmente todo es un proceso. Y sabes, así es con la Biblia, así es con Dios. No podemos decir exacto, por supuesto que hay momentos cumbres, ¿no? Hay momentos donde dice: reconocí a Jesucristo como el Salvador, me bauticé. Son momentos que te quedan impregnados en la mente y en el corazón, pero la verdad es que no puedes decir exactamente cuándo mi fe en Cristo se volvió tan fuerte que pude soportar esta o aquella prueba. Cuándo mi fe en Cristo se volvió tan fuerte que pude amar a mis hermanos en Cristo. Cuándo mi fe se volvió tan fuerte que pude hacer esto. Por eso, hermano, es importante que te apegues a la disciplina de estudiar la palabra de Dios. Es de vital importancia estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo te vuelves un hombre que ejercita la piedad, una mujer que ejercita la piedad? Estudiando la palabra de Dios, llenándote de su verdad. Las primeras veces que yo llegaba a la iglesia, nos invitaban a compartir tiempos de ayuda a los que menos tienen, ir a llevar alimentos y cosas por el estilo. Y me era pesado, honestamente. Uno, porque no sé cocinar. Entonces, más bien parecía que estorbaba en lugar de ayudar. Pero después se desarrollaron en mí gusto por ayudar a las personas que menos tienen. Se transformó no solamente en una cuestión de disciplina, sino en una cuestión de agrado. Algo que disfrutaba hacer, el ayudar a las personas que menos tienen. Yo estuve en el ministerio de ayuda como 4 años, si mal no recuerdo, 3, 4 años. Y la verdad es que te puedo contar experiencias muy especiales de esos tiempos. Pero al comienzo no eran así. Al comienzo realmente eran pesadas y difíciles. Pero después, con el paso del tiempo, se volvió agradable, al grado que de verdad llegan a sucederte cosas muy especiales con Dios. Y yo tengo amigos que se han acercado y me han dicho: yo quiero hacer eso, yo quiero compartir alimento con alguien, yo quiero llevar comida a los necesitados, yo quiero llevar alimento a los hospitales, yo quiero hacer esto. Pero sabes, falta la disciplina de ejercitarse en la piedad. Uno de ellos incluso nos acompañó un tiempo a llevar alimentos, pero después se fue. ¿Qué le falló si tenía el gusto al comienzo? Faltó la disciplina, porque obviamente hay cosas que te pueden causar gusto por ser la sensación, ¿no? Lo que se hace una primera vez lo disfrutas, pero es muy difícil ser disciplinado. Puedes salir a correr una vez, pero es muy difícil volverte un corredor. Puedes leer la Biblia un día, pero es difícil volverte un amante de la Biblia. Entonces, hermano, la invitación, amigo que nos acompaña, si quieres unirte a eso, es leer la primera carta de Juan durante 30 días, los 5 capítulos.
te invitamos a que te ejercites en la piedad. Acompáñame en una oración. Querido Dios santo y poderoso, amado Rey, sabemos que usted es un Dios majestuoso. Vemos su poder mostrado en la naturaleza, Señor. Vemos cuánto amor tiene usted, que diseñó un mundo tan maravilloso para deleite nuestro, Señor. Y Padre amado, usted también se deleita en los corazones que le agradan, Señor. Ahí usted mora, ahí usted vive, ahí usted se siente feliz, Señor, a través de su Espíritu. Y Padre amado, nosotros queremos corresponder a tantos favores, a tantas cosas buenas, haciendo lo que a usted le agrada, Dios. Por eso le oramos, por eso le pedimos, Padre amado, que ministre nuestros corazones a través de su palabra para volvernos más como Cristo Jesús. Padre amado, perdone nuestros pecados, perdone los errores que hacemos de manera voluntaria e involuntaria. Señor, nos duele cuando le fallamos. Y por eso, Señor, con más ganas venimos a escuchar de su palabra y a pedirle que nos llene de fe para seguir siendo transformados. Padre amado, que no le estorbe esta mañana quien habla, que sean sus palabras, el mensaje de Cristo que llegue a nuestros corazones. Se lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame por favor a la Biblia y vamos a ver el libro de Hechos en el capítulo 12. Hechos en el capítulo 12. Una parte de cómo empezó a formarse la iglesia. Acompáñame en el versículo 6. ¿Estamos ahí? Hechos 12, verso 6 dice: la misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle y una muchacha llamó a Rode, salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba en la puerta. Hasta ahí leemos ahorita. Qué historia tan especial, hermano. Ver cómo Pedro estaba preso, resguardado por muchos hombres, y Dios lo libra de una forma espectacular, sobrenatural, con ángeles y toda la cosa. ¿A poco no te anima a escuchar una historia así? Pues déjame decirte que unas horas antes le habían cortado la cabeza a Santiago. ¿Sabes? Unas horas antes, el compañero de cárcel de Pedro había sido decapitado. Había muerto por su fe en Jesucristo. Y era el mismo destino el que le esperaba a Pedro si hubiera quedado en esa cárcel. Quiero que veas los contrastes de estar con Dios. Quiero que veas cómo dos vidas que estaban en una misma situación toman caminos totalmente diferentes por voluntad absoluta de Dios. ¿Acaso no pudo haber mandado Dios ángeles antes de que decapitaran a Santiago? ¿Acaso no pudo haber abierto la puerta y librado de la guardia y que hubieran salido los dos, tanto Pedro como Santiago? Y no había sido la alegría de Rode, la muchacha, que le escucha la puerta doblemente grande
al ver que sus dos grandes hermanos en Cristo habían regresado? La realidad es que sí, Dios pudo haber hecho todo eso tal cual nosotros queremos, y la historia hubiera sido más fantástica, ¿no? Hubiera sido más alegre, hubiéramos dicho más aleluyas, nos hubiéramos animado más, porque hubiéramos pensado, cuando estemos en dificultades, Dios va a mandar sus ángeles y vamos a ser liberados de cualquier circunstancia. Dios nos va a abrir puertas y podríamos dar una predicación increíble y motivacional de cómo es estar en la vida con Cristo. Pero sabes, hermano, unos versículos antes, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice: por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia, ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura, en la fiesta de la Pascua. Sabes, la iglesia estaba naciendo y Jesús dejó claro, y Dios dejó claro cómo son sus planes en la iglesia. En nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, los planes son de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que vivir confiados en que sus planes son perfectos, aunque toque rodar cabeza, aunque toque ver a sus ángeles guiarnos por caminos espectaculares. Sabes, los planes de Dios son mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, hermano. Hay planes que no nos van a gustar tanto, como ver a algunos hermanos padecer dificultades, sufrimiento por su fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver otros que son librados de tantas cosas por los ángeles, por mandato de Dios, que vamos a decir: wow, gloria a Dios. Lo que quiero que veas es que aun cuando Santiago había muerto, eso no le quitó la felicidad a los demás. Eso no le quitó sus ganas de orar. El ver aparentemente una victoria del enemigo no le quitaba la fe a ninguno de los discípulos, porque estaban seguros que el enemigo no puede obtener victoria en el caso de un hijo de Dios. ¿Tienes claro eso, hermano? Sin importar cuando parezca una derrota la vida que estás teniendo, el camino, el momento que estás pasando, con Dios no hay derrotas, con Dios hay victorias seguras. Lo peor que le podía pasar a uno de los apóstoles era ser muerto, pero sabes, para ellos eso era una victoria espectacular. Por eso Pablo en una de sus cartas dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos veían la muerte como una ganancia espectacular. Y sabes, hermano, nosotros tenemos que enfrentar nuestra fe también en base a pruebas. ¿Recuerdas esa escritura que está en 1 de Pedro 1:7? Dice: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Quieres recibir aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca? Entonces prepárate, hermano, para las pruebas. Pide a Dios que vengan pruebas a tu vida. Si no, tu fe no va a ser probada. ¿Cómo vas a saber si tu fe es auténtica si no eres probado? ¿Cómo vas a saber si no eres auténtico si no buscas esas pruebas? Porque sabes, a veces los cristianos le pedimos a Dios pruebas, pero no nos aventamos a las pruebas. Muchos de nosotros no hemos estudiado la Biblia con alguien. Muchos de nosotros no hemos querido entablar una amistad con alguien que sabemos que es difícil. Catalogamos a alguien difícil y decimos: ay, cuesta trabajo acercarse a este hermano, cuesta trabajo acercarse a Martín porque ya ves que es presumido y cuanta cosa. Mejor lo dejo, mejor no. Y
y no rompemos, no tratamos de ser probados? ¿Cómo vamos a saber si somos capaces de amar a alguien que no nos cae tan bien si no nos esforzamos? Escuchamos escrituras y leemos escrituras como amen a sus enemigos. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero no queremos ser probados. Decimos, no, es que eso de amar a los enemigos es para los cristianos más avanzados. ¿Cómo crees que esos cristianos más avanzados lograron amar a sus enemigos? Pues tuvieron que hacerlo, tuvieron que empezar a darse. Y te aseguro que si platicas con ellos te darás cuenta que al comienzo siguieron teniendo enemigos. En algunos casos se hicieron más enemigos. Trataron de amar a sus enemigos y terminaron más enemigos que antes. ¿Por qué? Porque también salió a relucir su carácter, salió a relucir su verdadera naturaleza, nuestra verdadera naturaleza. Pero siguieron insistiendo, y tal vez no con él, tal vez con alguien más. El ejercitar la piedad los llevó a un resultado bueno. Pudieron amar a alguien que no le amaban tanto. Pudieron amar a alguien con el que no congeniaban tanto. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Permitieron que su fe fuera probada. Permitieron que su fe pasara pruebas. Hay una historia que todos hemos leído muchas veces y conocemos claro. Acompáñame a Génesis, en el capítulo 37. Vamos a leer acerca de José. Génesis 37 en el versículo 2. ¿Estamos ahí? Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, amigo, que nos acompañas, hermano, puedes ver hasta consejos muy claros dentro de las Escrituras, que no tienen que ver con el mensaje particular, pero que puedes aprender muchas cosas. No vamos a ahondar, pero aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que tú puedes ser un mal padre si tienes preferencia hacia uno de tus hijos. Puedes provocar un daño tremendo si tienes preferencia a uno de tus hijos. Y sabes, la naturaleza del corazón siempre se va a inclinar hacia uno de tus hijos. Cuando eres padre, se va a inclinar hacia uno de tus hijos de manera natural. Y tú tienes que luchar con ese sentimiento. Ya vi a todos los que somos hermanos diciendo, ya sé que es el favorito, ¿no? Eso no necesitabas decirlo. La verdad es que el corazón de los padres siempre se va a inclinar hacia uno de sus hijos. ¿Por qué? No sé. Pero así es. Ahora yo tengo 2 hijos y estoy luchando con eso. ¿Sabes? Entiendo que el corazón del ser humano siempre va a tener una inclinación. Y si tú sabes de esa inclinación, necesitas orar y necesitas luchar para que haya una igualdad. Otro consejo que puedo ver es que no es bueno ser chismoso. Porque ves aquí a José y dice que se dedicaba a llevarle el chisme a su padre. Sus hermanos actuaban mal y él iba de chismoso con su padre a decirle lo que estaba mal. Y eso solamente exacerbó más a sus hermanos, provocó más el coraje. Si ya ellos se habían dado cuenta que su padre tenía una preferencia hacia él, eso solamente lo hizo enojarse más, como diciendo, si ya sabes que te prefiere, ¿qué le tienes que echar más leña al fuego? Y sabes, yo me pongo a pensar incluso si un poco de la conducta de los hermanos de José no era provocada
por la actitud de su padre. Porque sabes, yo cuando tú tienes un hermano que sobresale y que tus padres te lo ponen como ejemplo, una de las respuestas más sencillas y naturales es hacer lo contrario. Y te lo digo por experiencia. Cuando tú piensas que tus padres prefieren esa forma de ser de tu hermano, como que por naturaleza, y si él es bueno para la escuela, agárrate que ahí te van los ceros. Agárrense que ahí le van los 5 y los reportes. Y sabes, digo, aquí estoy tal vez especulando un poco, pero quiero que veas cómo la Biblia tiene consejos y maneras de mostrarnos claramente qué está bien y qué está mal. Y que algunos casos se perpetúan, porque sabes, Jacob vino de una familia así. Si tú lees, Isaac tenía preferencia hacia su hermano Esaú y Jacob fue el relegado. Sin embargo, esto no lo hizo entender que había una actitud que había que ser cambiada. Y sabes, hermano, nuestra naturaleza es así. Nosotros lo leemos en la Biblia y sabemos que está mal, pero mientras no lo reconozcas y lo hagas parte de ti, no va a haber una transformación, no va a haber un cambio. La palabra de Dios tiene vida y poder, pero si nosotros no nos las apropiamos, entonces vamos a seguir actuando igual. Si tú eres padre y tienes hijos y te das cuenta que está mal tener preferencia, pero sales de aquí y sigues teniendo preferencia hacia uno de tus hijos, entonces estarás igual que Jacob. Jacob lo vivió en carne propia y no lo ayudó a cambiar, no lo ayudó a ser transformado. Dice más adelante en el versículo 12, en el versículo 12, te resumo un poco lo que pasó. Josué tuvo sueños y se soñó mejor que sus hermanos, incluso que sus padres se arrodillaban delante de él. Y luego viene esta parte, en el versículo 12 dice: un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué estás buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos vieron venir a lo lejos y antes que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí vienen de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco, y después se sentaron a comer. Aquí podemos ver lo que nos interesa esta mañana, hermanos. Empiezan las pruebas para José. Empieza el camino difícil para José. Empieza la situación que él no esperaba vivir. ¿Sabes? Parecía que la vida de José tenía un destino muy claro. Era el consentido de su papá. Su papá tenía bastante ganado que él iba a compartir. Y si él era el favorito, ¿qué crees? Pues obviamente iba a ser el mejor heredado. Si Jacob tenía 100 vacas, seguramente le iba a dar 50 a él y que los demás se repartieran las otras 50. Entonces, la vida de José estaba hasta cierto punto arreglada. Pero la manera en que Dios ve los corazones es lo interesante de esta historia. Dios tenía un plan específico para José y sabía que el corazón de José era el indicado de todos sus hermanos
para llevar a cabo ese plan. Sabes, hermano, nosotros estamos siendo vistos por Dios y sabe que cada uno de nosotros tiene un destino preciso que cumplir. La mala noticia es que si tu corazón es el adecuado, seguramente va a ser el que va a recibir más prueba. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en Pedro. Dijo que nuestra fe necesita ser probada como el fuego, con el fuego, como el oro, al crisol. Sabes, hermano, si tú sientes el llamado de Dios, si tú sabes que Dios te ha elegido, prepárate para ser probado. En este caso a José lo encierran en un pozo y después lo venden como esclavo. Y quiero que veas cómo toda la vida de José estaba siendo orquestada por Dios. ¿Por qué? Porque José necesitaba obtener características específicas para ser un buen líder. Cayó en manos de Potifar, y Potifar era uno de los grandes dirigentes de Egipto. Era alguien cercano al faraón, sabía dirigir, sabía hablar, sabía cuestiones de administración, y todas esas cosas José las pudo aprender de él. Si tú te preguntas por qué estás pasando situaciones específicas de tu vida, es porque Dios está tratando contigo y te está enseñando cosas que tú puedes utilizar. Sabes, hermano, a mí me impresiona cómo Dios dentro de su pueblo nos capacita para diferentes áreas. Algunos de aquí tienen el don de hablar, de compartir el mensaje, de dar estudios bíblicos, y Dios los utiliza de una manera fuerte y poderosa. Algunos de aquí tienen el don de ser amigos. ¿No te ha pasado que de repente ves hermanos que fácilmente hacen amistades y conversan con otros y se alegran cuando los ven? Ellos tienen un don dado por Dios. Pero si no lo utilizas para Dios, entonces ese es un gran problema. Algunos de aquí tienen don para la música. Y sabes, todas esas cosas Dios las ha dado a través del tiempo. Y estamos hablando de cuestiones tal vez externas, hermano. ¿Sabes dónde van a venir las mayores pruebas? ¿Sabes dónde Dios trabaja más? En el corazón. Ahora pregúntate, ¿qué áreas de tu corazón necesitan ser más tratadas? ¿Qué áreas de tu corazón necesitan ser más probadas? ¿Qué áreas de tu corazón necesitan fortalecerse? Hasta las situaciones difíciles que estás viviendo están de cierta forma orquestadas por Dios. Tú lo puedes ver a través de la Biblia, no solo en el caso de José, sino en el caso de Job, en el caso de Moisés, etcétera, etcétera. Acompáñame al capítulo 39, en el versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Mira cómo la llegada de José a la vida de Potifar es para bendición. José empieza a hacer que la vida de Potifar se vuelva abundante, que le empiece a ir bien en su casa, que le empiece a ir bien en los negocios, que empiece a prosperar en todos los sentidos. Y sabes, José podía pensar que ese era su lugar. José podía haber llegado a pensar que ese era su destino, ser el ayudante de un hombre importante, y hubiera sido un buen destino. Mas sin embargo,
Dios tenía planeado algo más. ¿Y qué utiliza Dios para hacer el cambio? Una situación de prueba, una situación difícil, una situación que tenía que ver con el corazón. Quiero que veas que todas las pruebas que Dios permite que tengamos, aunque en el exterior tienen una situación, por ejemplo, Job fue enfermedad, fue la muerte de sus seres queridos, en el fondo lo que Dios está tratando es el corazón. ¿Por qué? Porque si Job no hubiera confiado en que Dios es eterno, en que Dios tiene el control del tiempo, en que Dios le da eternidad aún a los que mueren, entonces para Job hubiera sido fácil obedecer a su esposa, maldecir a Dios y morirse. Para José, en este caso que estamos leyendo, si él no se hubiera dado cuenta de que Dios estaba tratando con su corazón, le hubiera sido fácil para él caer en manos de la esposa de Potifar. Leemos más adelante y dice que Josué era muy bien parecido y causaba buena impresión, así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó: mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. ¿Te parece o no te parece que lo que estaba siendo probado ahí era el corazón de José? Si realmente él creía en el Dios que su padre le había enseñado. Recuerda que José es vendido a los 17 años. Él había estado 17 años bajo el cuidado de Israel, de Jacob. Y Jacob le había enseñado a amar a Dios. Le había enseñado claramente lo que era estar con Dios, sobre todo porque era su favorito. Tal vez él estaba pensando, si el linaje de Dios viene de Abraham, Isaac, Jacob, pues yo quiero que el siguiente sea José. Y seguramente lo había instruido en la palabra de Dios de una forma específica. Y sabes, el corazón de José una vez más es tratado aquí y dice que él no cedió. ¿Era una prueba? ¿Fue una prueba de una sola vez? No, dice que le insistía todos los días. Imagínate que Dios permite ese tipo de pruebas en cada uno de nosotros, hermano. Permite pruebas que son diarias, que no son de un instante. Si tienes amigos que te invitan a hacer algo malo, ten por seguro que no lo van a hacer una vez, lo van a hacer constantemente. Y ahí tú podrás ver si tu corazón está sirviéndole a Dios, está amándolo o simplemente está ahí por beneficio personal. Además, por si esto no fuera poco, dice el versículo 11, que un día José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había allí nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. ¿Sabes? Cuando pensaba yo, esta historia obviamente la hemos leído muchísimas veces. Yo me ponía a pensar si era la primera vez que la esposa de Potifar se atrevía a hacer algo así. Pensaba, si esta mujer estaba tan insistente con José, ¿no será que ya antes había pasado situaciones así? ¿Por qué Potifar tuvo que ir a buscar a alguien que se hiciera cargo de sus cosas? ¿Y por qué dice que lo único que le negó específicamente fue a ella? Le dijo, claro, tú tienes derecho a todo, menos a mi mujer. ¿Sabes? Yo puedo pensar que la esposa de Potifar ya había tal vez cometido cosas por el estilo, y tal vez José hubiera podido pensar, bueno, aquí hay algo seguro, aquí hay algo que no va a ser descubierto, aquí hay algo que podemos ocultar. Y el carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, se muestra, hermano, en las pruebas ocultas, no solo en las pruebas externas.
No en las pruebas cuando te puedan ver si alguien te ofrece, no sé, un negocio turbio o una bebida alcohólica o, no sé, tener sexo. No solamente en las pruebas difíciles y externas, sino se muestra realmente el corazón cuando son pruebas internas, cuando sabes que nadie más se va a enterar, cuando sabes que es algo que solamente van a conocer tú y Dios. Hermano, cuando estás enfrentando ese tipo de batallas, ese tipo de pruebas, siéntete feliz si puedes salir avante. Siéntete feliz si tu conexión con Dios te permite avanzar. Y sabes, esas pruebas son tan simples, hermano, tan sencillas que hasta te irías para atrás. A veces es simplemente preguntas. Si yo te preguntara esta mañana si has leído todos los días la primera carta de Juan, y que tuviéramos que alzar la mano y darnos cuenta quién no. Y sabes, la tentación sería decir, yo sí. Tal vez la tentación sería perderte atrás de uno que alzó la mano y esconderte, agacharte y que no vieran que tú no la levantas. Sabes, ahí es cuando se necesita hablar del corazón. Si tú no lo has hecho, entonces háblalo y busca a quien te ayude. Si tú te has perdido 3 o 4 días de leer la Biblia, busca a quien te ayude. Esas son las primeras pruebas que enfrentamos con Dios. Esas son las primeras pruebas que enfrentamos en nuestro cristianismo. Cuando decimos que amamos a Dios, que amamos su palabra, y nos preguntan, ¿has orado y has leído? Y tú rápidamente contestas, sí. Y te callas en decir, solamente un día a la semana. ¿Sabes? Aprende a ser honesto e íntegro en las cosas pequeñas, en las cosas que no cuesta trabajo. Te compartía que yo, cuando era un discípulo joven, trabajaba en una empresa donde no teníamos horario, no teníamos que checar ni nada. Pero nuestra jefa de repente nos decía, mañana los quiero a las 9 de la mañana, un día al mes. Y ese día al mes, ya sabes, llegaba yo tarde. Y cuando entraba, mi jefa me preguntaba, ¿qué pasó? Y mi instinto de conservación laboral me decía, había mucho tráfico. O fíjese que había un desfile. O fíjese que esto. Y sabes, era mentira. Ya era yo un discípulo de Jesús. Ya había yo estudiado la Biblia, era alguien bautizado. Y realmente amaba a Dios. Pero mi instinto de supervivencia laboral me hacía mentir. Y no me daba cuenta que eso pequeño me separaba de Dios. No en el sentido de que Dios me dijera, vete, lárgate. No, en el sentido de que me hacía ser menos como Cristo es. Y eso debe dolerte en el corazón. ¿Sabes? Si José hubiera aceptado acostarse con esta mujer, no sé si Dios lo hubiera utilizado de la misma manera. Pero lo que sí estoy seguro es que hubiera dejado de ser menos como Cristo. Y eso es lo que nos debe doler a nosotros como cristianos. Después de que pasé un tiempo con un hermano y le dije, mira, me está pasando esto en el trabajo. Cuando me preguntan algo específico y sé que me va a traer problemas, tengo la tendencia de mentir. Y el reto que me puso él, ve y habla con tu jefa y dile que le has mentido. ¿Sabes? Cuando me puso ese reto yo dije, ay caray, tranquilo, tú me vas a dar trabajo ¿o qué? Pero sabes, cuando lo hice fue algo de verdad muy especial. Primero porque mi jefa me dijo, ya lo sabía, ¿no? O sea, la respuesta de mi jefa era, le dije, mire jefa, la verdad es que, ¿se acuerda del martes que vine tarde? La verdad es que no había tráfico, me quedé dormido, me quedé desayunando, se me hizo fácil y llegué tarde. Ya me dijo, ya lo sabía, pues, pero admiro que tengas el valor de decírmelo. Y sabes, eso fue muy especial. Ella sabía que yo llegaba a una iglesia y después me preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo está tu iglesia? Y me hacía preguntas con respecto de Dios. Sabes, cuando nosotros tenemos el valor de reconocer nuestras debilidades, no solo las grandes, sino las pequeñas, y tratar de cambiarlas, Dios es glorificado, hermano. Y no te cuento esto para que digas, wow, no, porque yo sigo teniendo todavía errores, sigo llegando tarde además. Pero sabes,
lo especial es que cuando lo reconoces, tienes una puerta abierta de parte de Dios para cambiarlo. Cuando no lo reconoces, entonces te va mal. No en el sentido humano, sino en el sentido espiritual. ¿Sabes? Quédate hasta con la ropa. Eso fue lo que le pasó a José. Prefirió que esa mujer se quedara con la ropa en las manos a caer y fallarle a Dios. Dice después, cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte, y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Luego ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y dijo: el esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme, pero cuando grité con todas mis fuerzas salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo. El amo de José se enojó mucho al oír que lo que su esposa le estaba contando, así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad. Mira eso especial. Aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad. Aún en los tiempos difíciles, Dios está con nosotros, nos muestra su bondad y direcciona nuestro camino. Yo no sé si tú conoces quién era Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. No fueron uno, no fueron dos, fueron 27 años en prisión, porque este hombre luchaba por los derechos de los negros en Sudáfrica. En Sudáfrica, a pesar de ser un país donde la gran mayoría son de raza negra, todo el gobierno era controlado por gente blanca. Y había leyes donde los negros no podían subir al autobús, donde no podían entrar a determinados lugares, donde no podían comer determinadas comidas, donde no podían ocupar cargos en el gobierno, etcétera, etcétera. Y Nelson Mandela fue un hombre culto, un hombre estudiado, y empezó a luchar por los derechos de los negros. Y el premio que recibió fue ser encarcelado en una isla durante 27 años. ¿Sabes, hermano? Yo me pongo a pensar si después de 27 años de estar encarcelado hubiera cambiado internamente, hubiera salido ahí a repartir odio en lugar de repartir amor, a buscar venganza en lugar de repartir justicia. Y sabes, esto es la misma historia que estaba pasando aquí José. De una forma injusta fue encerrado, pero su espíritu no fue cambiado en lo interno. ¿Qué pruebas estás enfrentando tú que te hacen cambiar tu espíritu? Que te hacen que cambies de alguien que hablaba de bondad y empiezas a enfrentar dificultades, y ahora se ve en ti alguien enojado, se ve en ti alguien furioso, se ve en ti alguien lleno de rencor o de amargura. ¿Sabes? Era un hombre del mundo, Nelson Mandela. Él creía en Dios, su madre fue cristiana y le inculcó a amar a Dios también. Yo creo que gran parte de la transformación de Nelson Mandela se debía a Dios. Gran parte de la historia se ha debido a que hombres que aman a Dios no han cambiado su carácter. ¿Sabes? El problema, hermano, es que muchos de nosotros queremos que solamente José y solamente Nelson Mandela o hombres de la talla de ellos puede hacer cambios en la vida, cambios en la historia. Y obviamente ellos hicieron cambios a gran escala, pero tú no sabes si tus cambios van a afectar a gran escala. Por ejemplo, el padre de José inculcándole a Dios desde el comienzo. Por ejemplo, la madre de Nelson Mandela inculcándole a Dios desde el comienzo de su vida. Por ejemplo, Andrés, el apóstol, invitando a Pedro a la iglesia, y después Pedro convirtiendo por el Espíritu Santo a 3,000.
Sabes, tú no sabes cómo tus hechos van a impactar en la vida de otros y van a hacer una transformación a nivel mundial. Y como esa historia, hay muchísimas, hermano. Una de las que más me gusta a mí es la de Alexander Fleming, el que inventó la penicilina. Este hombre, Alexander Fleming, era un hombre de campo y de repente en su camino se encuentra con Winston Churchill, padre, que fue presidente de Inglaterra, y de repente en el camino Alexander Fleming lo ayuda a sacar su carro del fango, y el hombre en agradecimiento le dice: te voy a pagar la escuela de medicina. Le pregunta qué quería estudiar y él le dice: quiero ser médico, pero mis padres no tienen, y le dice: te voy a pagar la escuela de medicina. Y Winston Churchill paga la escuela de medicina de Alexander Fleming. Durante el tiempo que él estudia, se vuelve uno de los doctores más conocidos del mundo, descubre la penicilina, y después el hijo de Winston Churchill cae enfermo de una enfermedad que no tenía cura, y curiosamente la enfermedad solamente se podía curar a través de la penicilina que había inventado, que había descubierto a quien él le había pagado la carrera. ¿Sabes? Se volvió en un círculo virtuoso increíble. La buena acción de uno desató la buena acción del otro y al final terminó salvándole la vida. ¿Sabes? La buena acción de José de no caer en las garras de la mujer de Potifar le salva la vida a sus hermanos y a todo Egipto, y de ahí viene la descendencia del Mesías, de Jesús, y de ahí viene la salvación de todos nosotros. Como una pequeña acción que tú hagas puede transformar a alguien más y desencadenar algo de lo que no tienes idea, hermano. No sabes si el joven al que le compartas o al que te vea viviendo una vida cristiana realmente va a tener un impacto a nivel mundial, a nivel global. Dice al final, acompáñame a leer el final de la historia de José en el versículo 42. Perdón, en el capítulo 42. Cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, le dijo a sus hijos: ¿qué hacen aquí mirándose unos a otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Vayan allá y compren trigo para nosotros, para que podamos seguir viviendo. Entonces 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podía pasarle algo malo. Los hijos de Israel fueron entre otros que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y ahí empieza a cumplirse la profecía, el sueño que Dios le había dado a José. Pero sabes, lo especial del sueño de Dios que había puesto en José no era que sus hermanos y su padre iban a estar postrados delante de él, sino que él le iba a llevar salvación, sino que él llevaría salvación a los hombres que amaba. Todo el proceso que pasó José, de ser vendido como esclavo, de estar en la cárcel, de pasar situaciones difíciles, tenía un fin específico. Él iba a llegar a ser gobernante de Egipto, iba a llegar a ser un buen administrador de los recursos, iba a tener alimento suficiente para vender y para satisfacer el hambre de toda la tierra de Canaán. Y cuando José tiene a sus hermanos al frente, dispuestos a hacer lo que sea, ya los hermanos no lo reconocían. Habían dejado a un chico de 17 años y se habían encontrado con un hombre que gobernaba el país más importante de ese tiempo. Él se quita la máscara, la careta, se quita el turbante y les dice: yo soy José, su hermano al que vendieron como esclavo. Ellos, espantados, piensan que los va a matar, y José les dice: abrácenme, hermanos, y llora junto con ellos, y les dice: no se preocupen, que lo que sucedió fue un plan de Dios.
Hermanos, el corazón de José no se movió hacia el otro lado, no se movió hacia el coraje, no se movió hacia el rencor, no se movió hacia la amargura, se movió siempre hacia donde Dios quería, hacia el perdón, hacia entender que las dificultades que se presentan en nuestra vida están orquestadas por Dios. Ojo, hermano, amigo, no hablo de las dificultades que nosotros nos presentamos, que nosotros nos provocamos. No hablo de las dificultades de no tengo dinero porque le debo a Coppel. No hablo de las dificultades de mis hijos están mal pero nunca me he sentado con ellos. No hablo de las dificultades de mi esposo no me ama o mi esposa no me ama pero jamás lo atiendo. No hablo de las dificultades de las que no tienes control, de las que piensas por qué Dios está permitiendo eso. Hablo de la enfermedad, hablo de las situaciones que nos llegan sin pensar, sin saber, sin entender la razón del por qué. Te aseguro que ahí Dios está probando tu corazón y ahí es donde Dios quiere ver si tu corazón se inclina hacia el mal o hacia el bien. Es ahí donde se va a ver si realmente al final del camino tú vas a poder decir como José: bendito Dios porque me sucedieron todas estas cosas, bendito Dios porque pasé pobreza, bendito Dios porque pasé enfermedad, bendito Dios porque pasé dificultades. O si tu corazón se va a inclinar hacia el otro lado y teniéndolo todo le reclamarás. Sabes, hermano, la historia de José, aunque la leamos y la analicemos muchas veces, tiene mucha enseñanza que darnos. No quiere decir que tenemos que hacerle la vida imposible a los demás para que Dios haga su plan. No vayas a querer ser como los hermanos y decir, bueno, que Dios utilice a mi hermano, le voy a hacer la vida imposible. No, hermano, se refiere a nuestro propio corazón. A qué cosas necesitamos ver en el camino. Y cuando pase una situación difícil, nosotros podamos decir, es Dios quien está orquestando algo en mi vida. Amén. Acompáñenme en una oración. Padre amado, Dios bendito, sabemos muy bien, Señor, que usted es el Rey del universo, Señor, que usted controla todo en este mundo. Y aunque a veces, Señor, no entendemos por qué unos pueden correr libres después de una situación difícil, otros se quedan en el camino, Señor, como le pasó a Santiago, como le pasó a Pedro. Padre amado, no sabemos por qué algunos enfrentan vidas tan difíciles como las de José, donde por más que se esfuercen y luchen por hacer su voluntad, el mundo parece estar en contra. Parece haber adversidad, parece haber dificultad, parece ver que no encontramos la salida, la luz al final del túnel. Pero Padre amado, le oramos porque nuestro corazón no se desvíe ni un ápice del camino que usted ha marcado. Y ese camino está bien trazado, Señor, y es ser como Cristo. Padre amado, le oramos porque los amigos que vienen, que están pasando dificultades fuertes, Señor, donde su corazón está dolido, donde han derramado lágrimas, Señor, y no han encontrado paz, usted pueda mostrarles el camino. Señor, sabemos que no será fácil, que no será sencillo, pero al final, así como José, podrán decir, todo esto era un propósito de Dios. Padre amado, ayúdenos a vivir confiados en ello. En el nombre y a través de Jesús le oramos y le agradecemos. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Ponte de pie.